Historia Unidad 3 Egipto y su legado. 5. Egipto y su legado. Hacia el quinto milenio AC, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, en el noreste de África, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura que, junto con la ganadería, era la base de la economía. Además, suministraba pesca y la planta del papiro, que crecía en la orilla. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar cestos o confeccionar papel para escribir. El río era también el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo de las ciudades orientales y de Somalia. 5.1. El ciclo de los trabajos agrícolas. El río era fuente de vida solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban. El resto era desierto. Cada año, con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaba depositada una capa de limo negro que fertilizaba el suelo. Pero, a fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas. Se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario, así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se formaran zonas pantanosas e insalubres. El ciclo de trabajo era regular. Labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo depositado y cosechar. Se cultivaban cereales, verduras y lino. Las labores se reiniciaban tras la siguiente crecida. 5.2. Los períodos históricos. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas a orillas del Nilo fueron convirtiéndose en ciudades-estado que acabaron unificándose en dos grandes reinos. El Alto Egipto, con capital en Tebas, y el Bajo Egipto, con capital en Menfis. A partir del tercero milenio AC, se inició el período de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este período se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Cada etapa se iniciaba con la unificación del Alto y el Bajo Egipto, y finalizaba con un largo período de inestabilidad y crisis. La decadencia definitiva de esta civilización no se produjo hasta principios del primer milenio AC. 5.3. Organización política. Desde el Imperio Antiguo, en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático a cargo del faraón, rey, considerado hijo del dios Sol y representante de la divinidad en la tierra. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir. El poder era hereditario, por lo que miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamiento hasta la pena de muerte. Había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino. Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por príncipes. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes. No pocas veces las clases inferiores manifestaron su descontento a través de revueltas que ponían fin a determinadas dinastías en favor de otras. 5.4. La cultura. La escritura. Al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue pictográfica. Posteriormente evolucionó como la cuneiforme, pero, en lugar de ser esquemática, adoptó una forma más compleja. La conocemos como escritura jeroglífica. Los jeroglíficos se inscribían o pintaban en los muros de los edificios o en estatuas, y eran sagrados. En este caso, tenían una gran perfección artística. Las matemáticas y la astronomía en geometría. Los egipcios sabían calcular problemas como el área de un triángulo, la de un trapecio o la de un círculo. E incluso conocían una aproximación del número pi. Además, se han encontrado textos en los que se resuelven diferentes teoremas matemáticos. A principios del tercero milenio AC, los cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas les permitieron establecer un calendario solar de 365 días, el primero de la historia, y dividir el día en 24 horas. La medicina. Las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía. De hecho, sus cirujanos y dentistas trabajaron con una habilidad no conseguida en el mundo occidental hasta finales del siglo XIX.
También en farmacia desarrollaron métodos como las inhalaciones de productos aromáticos contra la tos, y en la composición de sus medicinas aparecían sustancias que actualmente se emplean en medicina. En los papirros se recogen tratamientos contra las enfermedades respiratorias y digestivas, del oído, de los huesos. 5.5. Tecnología. Navegación. Fue el sistema de transporte predilecto de los egipcios, pues el Nilo les permitía viajar a las principales ciudades del reino. También se comunicaban por ríos con oasis y ciudades menores. La navegación marítima se desarrolló para el comercio y la guerra. Construyeron barcos de vela y de remo. Alquimia. Los egipcios distinguían minerales como el oro, la plata, la aleación de plata y oro, bronce, cobre, hierro, plomo y esmeraldas. Además, prepararon multitud de productos: jabón, sosa, sales amoniacales, pastas cerámicas, tintes, medicamentos y venenos. 5.6. Arte. Las creencias religiosas de ultratumba, el empleo de piedra como material de construcción, la pintura y la escultura en relieve, así como los abundantes jeroglíficos, han permitido conocer en detalle el arte y la historia del antiguo Egipto. Arquitectura. Los edificios tienen tamaños colosales y generalmente son templos y tumbas. Las pirámides son las construcciones más emblemáticas. Escultura. Se realizaban sobre piedra, madera o bronce. Representaban a dioses, faraones, personajes de la corte y animales divinizados, en una actitud estática y majestuosa. Pintura. Se utilizaba para decorar templos y tumbas, e ilustrar papiros. Emplearon la técnica del fresco, diluyendo pigmentos de distintos colores en agua para aplicarlos en la pared húmeda. La temática era similar a la de la escultura. Los personajes relevantes se pintaban en mayor tamaño que el resto. 5.7. La religión egipcia. El culto divino. Los egipcios eran politeístas. Existían algunos dioses comunes a todo el territorio, como Horus, Isis, Osiris o Amon-Ra, pero cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. A partir de ellos, elaboraron mitos o leyendas que explicaban el mundo y los fenómenos naturales que no comprendían. El faraón era un dios viviente que garantizaba la armonía en la tierra, y para ello era necesario ofrecerle culto con una serie de rituales. El templo era considerado el hogar del dios y solo podían acceder a él el faraón y los sacerdotes. En las estancias oscuras del interior, los sacerdotes llevaban a cabo los rituales y presentaban ofrendas a los dioses en nombre del faraón. Los templos eran unas construcciones enormes de columnatas y grandes muros de piedra grabados con jeroglíficos e imágenes religiosas. Destacan los templos que hizo construir Ramsés II durante el Imperio Nuevo, como el de Abu Simbel, o las ampliaciones de Luxor y Karnak. Las creencias funerarias. Los egipcios creían en la existencia de una vida eterna después de la muerte. Para ellos el alma era inmortal y tras la muerte debía ser juzgada por Osiris, con el fin de poder disfrutar de la vida eterna. Para superar el juicio con éxito, debían obrar bien en vida, pero también era imprescindible conservar el cuerpo intacto. Por eso, llevaron a cabo la momificación de los cuerpos y construyeron grandes edificios para proteger estas momias. Con el cuerpo, se enterraba también la comida y los útiles necesarios para la vida en el más allá. Había distintos tipos de momificación según las posibilidades económicas. Los cuerpos mejor embalsamados eran los de familias reales y nobles. En cambio, los de la mayoría del pueblo simplemente se depositaban en sal. Las tumbas que se han conservado corresponden a los miembros de familias reales y nobles, pues la mayoría del pueblo egipcio era enterrado directamente en la arena del desierto,